Quiero que usted me acompañe bajo el tema el poder de mi adoración. Pudimos llamarlo el poder de mi danza, ¿verdad? Sin embargo, esto no solamente son movimientos corporales, esto va más allá. Cuando nosotros aprendemos a tener conocimiento, sabemos que no son solamente un baile como muchas personas así lo dicen. Esto va más allá, esto va a una adoración con el Señor, amén. Y por lo tanto, nuestra adoración tiene poder. Entonces, bajo el tema el poder de mi adoración, y acompáñeme a Primera de Samuel, capítulo 16, versos del 10 al 13. Primera de Samuel 16, versos del 10 al 13. Y yo quiero iniciar comentándole lo siguiente. Antes de arrancar con este tema, quiero comentarle, estaba pasando una situación bastante difícil. Quiero terminar al final contándole este testimonio. ¿Por qué? Porque necesitamos palabra que nos aliente, palabra que nos motive, palabra que nos recuerde que somos lo suficientemente capaces para poder continuar y terminar esta carrera, amén. Ya había empezado a tener problemas con mi hijo mayor. Mi hijo mayor en ese momento tenía 14 años, le faltaba una semana para cumplir sus 15 años. Mis hijos son muchachitos muy grandes. Entonces usted entenderá y podrá imaginar que uno dice 14 años, es un chiquito, pequeñito, pero él es bastante grande. Entonces empezamos a tener muchísimos problemas porque él entró en una etapa de rebeldía en la que no quería absolutamente nada con el Señor. Él no quería nada que tuviera que ver con la palabra, porque él sabe que en esta casa se vive el evangelio y se camina en la integridad de la palabra. Por lo tanto, él empezó a alejarse, a volverse rebelde, y por lo tanto él tomó la decisión de querer irse a vivir con aquel hombre que simplemente se preocupaba por dar el dinero que le correspondía, pero no fue un padre preocupado, un hombre que preguntara cómo está su hijo en el colegio, ¿verdad? Y usted me entenderá como madre. Él decidió irse con su papá. Hermanas, yo deseaba llorar, yo deseaba simplemente tirarme al piso a llorar en la presencia del Señor. Y tuve que agarrarme de la palabra tomada de la mano del Señor, aún sabiendo que mi bebé, que mi primogénito había decidido irse, había decidido marcharse y sobre todo alejarse de la presencia del Señor. Entonces yo quería abrir con esto y quiero cerrar con la segunda parte de este testimonio. Primera de Samuel 16:13, bajo el tema el poder de mi adoración. Y dice: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y el 13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. David inicia, como ustedes ven, siendo un pastor de ovejas. En el verso 11 dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y podemos ver en ese verso cómo él estaba siendo, por decirlo así, ocultado por su papá, porque quizás su papá sentía en su corazón que él no era el indicado para estar
junto con todos sus hijos presentes delante del sacerdote Samuel. Y cuando Samuel llega a buscar, dice que estaban sus 7 hijos y que el Espíritu de Dios le hizo saber que ninguno de esos era. Recordemos que más atrás decía que Samuel había puesto sus ojos en el hijo mayor porque era grande, porque era fuerte, porque era alto, y él dijo en su corazón, ese es, pero el Señor le dijo, ese no es. No mire su parecer, porque yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Y David, siendo pequeñito, siendo, ¿verdad?, quizá el menos calificado en la mente de su papá, el Señor le hizo saber a Samuel que faltaba uno. Entonces lo mandó a llamar. Amén. Entonces vemos cómo David inicia su historia siendo un pastor de ovejas. Y entre las características que tenía David, que yo sé que ya usted las sabe porque muchas veces se habla, ¿verdad?, de este adorador. Sin embargo, yo necesito que usted vuelva, ¿verdad?, a recordar algunas de esas características. Y dice que él era un joven valiente, que él era ágil, que hacía una labor como pastorcillo de excelencia. Vemos cómo en lo poquito, como en lo que muchos piensan que no es un trabajo importante, aún en esa labor, él era un muchacho que hacía su trabajo con excelencia. Dice que él era vigoroso, que él era prudente, que era dedicado en lo que se dedicaba a hacer, ¿verdad?, que era el cuidado de las ovejas. Su corazón dice que agradó al Señor. En el verso 13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y luego dice que se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces dice que David fue ungido y desde ese momento el Espíritu de Dios vino sobre David, y dice que a partir de ese momento él contó con el respaldo de Dios. Entonces debemos entender que no importa la posición que nosotros estemos ocupando dentro del ministerio de danza, si son líderes o si son integrantes, no importa qué área esté desenvolviéndose usted en su iglesia o en qué área está desenvolviéndose usted en lo que usted se dedica normalmente a hacer, ¿verdad? Sabemos que lo más importante que puede haber en nuestra vida es el respaldo del Espíritu Santo, y que si nosotros contamos con su respaldo, entonces van a venir cosas maravillosas a nuestra vida. Quiero que vayamos a 1 Samuel 16, del 14 al 23, y dice, David toca para Saúl. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondiendo a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y que es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Samuel por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo dice que se apartaba de él.
dice que la adoración que David, ¿verdad?, empezó a desenvolver en ese momento, dice que llegó a tener mayor poder. Recordemos que David en sus tiempos de tranquilidad, por decirlo así, mientras él cuidaba las ovejas, él ahí estaba componiendo canciones para el Señor. Y muchas veces nosotros pensamos que lo que estamos viviendo en ese momento no nos va a servir de nada más adelante. Pero déjeme decirle, mi amada hermana, que Dios nos prepara, Dios nos permite momentos para que nosotros nos preparemos, porque según la fuerza con que nosotros, o la pasión con que nosotros, ¿verdad?, estemos haciendo esa labor, entonces más adelante Dios va a abrir puertas maravillosas. Pero depende de cómo estoy yo trabajando aún en lo poco. Les vuelvo a recordar, él empieza como un pastorcillo de ovejas, pero dice que Saúl, ¿verdad?, es atormentado por un espíritu malo y que él pide que le traigan a alguien para que de verdad le alivie lo que él está pasando en ese momento. Pero dice que uno de los que están ahí con él le dice: yo conozco a alguien, hijo de Isaí de Belén, que toca el arpa y Dios está con él. Entonces podemos ver cómo David llega a desenvolver una adoración con poder. Ya no solamente era alguien que iba y que componía canciones porque estaba apasionado por su Dios, sino porque ahora esa adoración iba a ser utilizada con poder y con un propósito en específico. Entonces dice, número 1, podemos rescatar, ¿verdad?, de Primera de Samuel 16, del 14 al 23, que él agradaba al Señor. Y agradar al Señor implica el no rendirse, el no creer que no soy capaz para poder llegar a determinada meta. Entonces necesitamos agradar al Señor no rindiéndonos, no poniendo excusas, porque David pudo haber dicho: es que yo solo soy un pastor de ovejas, ¿cómo yo voy a estar frente a ese rey Saúl? No, yo no estoy capacitado. No, dice que él no se rindió y que no puso excusas. Y también algo muy importante, si nosotros queremos agradar al Señor, es hacer la voluntad de Dios. David había sido ungido por Dios y él no podía dejar de hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? También podemos ver como punto número 2 que cuando yo entiendo que esa adoración requiere de preparación, entonces esto va a implicar entrega, va a implicar constancia y también implica pasión. ¿Por qué? Porque no vamos a avanzar si no contamos con estas características. Y si queremos ver que Dios obre a favor de nuestra vida y queremos ver que nuestro llamado empieza a expandirse, empieza a dar frutos, es muy importante contar, ¿verdad?, con esas características. Tener entrega, tener constancia y tener pasión, tal cual lo tuvo David, ¿verdad? Porque podemos ver cómo él escribió muchísimos salmos en adoración al Señor, y eso me enseña a mí que él era una persona entregada, que él era una persona apasionada y que era una persona constante. Y punto número 3, que cuando nosotros llegamos al conocimiento de lo que nosotros hacemos, ¿verdad?, necesitamos también entender quién es Dios. Cuando yo logro entender quién es mi Dios, entonces mi servicio, por más pequeño que sea, tiene que ser un servicio de calidad. Y yo lo hago porque sé quién es mi Dios, porque lo hago con amor, porque lo hago con el corazón, tal cual nos lo decía la enseñanza, ¿verdad?, de Colosenses 3, 23 y 24. Todo lo que vayan a hacer, háganlo para el Señor y no para los hombres. Entonces, necesitamos entender quién es Dios, de quién viene nuestro llamado. No que me llamó el pastor, no que el pastor dijo: mira, usted tiene el talento para danzar, entonces venga. No, el Señor puso el llamado en el corazón del pastor. Entonces yo necesito entender quién es Dios
y de quién viene mi llamado. Y también necesitamos entender que contamos con el respaldo del Espíritu Santo. Todo esto, cuando nosotros logramos comprender todo esto, entonces nuestro llamado va a dar un giro radical. No podemos seguir siendo los mismos cuando logramos comprender estos puntos. Y número 4, nos hace subir a niveles mayores de donde nosotros iniciamos. Amén. Nos superamos espiritualmente cuando yo entiendo que mi Dios es el Dios todopoderoso y que ese Dios todopoderoso me llamó a adorarle. Entonces yo cuento con su respaldo y mi adoración no puede seguir siendo la misma adoración de cuando yo inicié. Por ejemplo, yo inicié hace 8 años en la danza. Yo no puedo seguir siendo la misma persona, la misma adoradora de cuando yo empecé hace 8 años atrás. Nosotros necesitamos ir, como dice la palabra, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Amén. Así tenemos nosotros que ir en nuestro llamado. No podemos ser personas conformistas. Es que el Señor me llamó para ser una integrante de danza. Entonces yo me quedo ahí esperando a ver qué me van a enseñar, qué me van a permitir. No, tenemos que tener mentalidad de reino. Amén. Dice, nosotros nos tenemos entonces que superar espiritualmente y por ende se van a abrir puertas a favor nuestro. Cuando nosotros empezamos a caminar como al Señor le agrada, tal cual lo hizo David, ¿verdad? Les dije que con constancia, que con pasión, que con entrega, entonces van a empezar a abrirse puertas. Cuando yo empiezo a madurar en mi llamado, entonces tengo que empezar a dar frutos. Y esos frutos van a ser visibles, por lo tanto yo no puedo seguir siendo la misma danzarina de cuando yo empecé. Y se empiezan a abrir puertas a favor nuestro, viviendo en la manifestación del Espíritu Santo. Cuando nosotros empezamos a subir de nivel espiritual, no podemos seguir adorando, como les dije, cuando nosotras iniciamos. Necesitamos empezar a adorar a Dios como Él me lo está pidiendo. Cuando yo empiezo a hacerlo tal cual me lo dice en su palabra, entonces yo empiezo a ver la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa manifestación? Son todo tipo de milagros. Llámele liberaciones, llámese bendición económica, llámese solución en problemas matrimoniales de forma sobrenatural, que donde yo empiezo a entregarme al Señor tal cual Él me lo está pidiendo, sin ni siquiera pedirle al Señor, Señor, hazme este milagro, por la pura misericordia y gracia de Dios, entonces esos milagros que aún yo no he pedido, van a empezar a manifestarse. Amén. Entonces nuestra adoración tiene poder. Ese poder es maravilloso, mi amada hermana. David pasó de ser de pastor de ovejas a ser el músico personal del rey Saúl. ¿Se dan cuenta cómo muchas veces nosotros empezamos a desarrollarnos en cosas que muchas veces pensamos que no van a ser útiles para un futuro? Pero David nos muestra que cuando hay entrega, que cuando hay pasión, que cuando hay constancia, el Señor empieza a abrir puertas. Y eso se vuelve una herramienta a favor de mi vida, a favor de mi familia. Amén. No solo componía canciones en sus tiempos de tranquilidad, en los pastos verdes, ¿verdad? Porque recuerde que él escribió, Jehová es mi pastor, nada me faltará, amén. Entonces yo me lo puedo imaginar ahí, mientras que las ovejitas están pastando, están comiendo, él estaba ahí componiendo. Entonces dice, sino que su música con el arpa llegó a las habitaciones del rey de Israel, al punto que ministra y le daba alivio a Saúl. Dice que ya el rey Saúl estaba anémicamente mucho mejor y dice que hacía que el espíritu malo se apartara
de Él. Su adoración, mi amada hermana, cuando usted se logra entregar completamente bajo la voluntad del Señor, a como a Él le gusta, a como a Él le agrada, tiene que haber una manifestación desde la atmósfera de su hogar. Tiene que empezarse a ver un cambio. Vemos cómo ese espíritu malo huía cuando David estaba adorando al Señor, ¿verdad? Él estaba, por supuesto, tocando al rey Saúl. Sin embargo, él estaba adorando al Señor y eso hacía que el espíritu malo huyera. Cuando nosotros entendemos que no importa a dónde Dios nos está levantando, por muy poco que sea, nuestra adoración tiene poder y tiene que haberse una manifestación en la atmósfera, ¿verdad?, espiritual de nuestro hogar. Primera de Samuel 17:10. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces dice que ahí inicia una confrontación entre Goliat, ¿verdad? Recordemos que llega Goliat con los filisteos y él llega y amedrenta al ejército de Israel. Ninguno de aquellos hombres grandes, corpulentos y fuertes querían pelear contra aquel enorme filisteo, aquel paladín, ¿verdad? Entonces vemos cómo David, el joven menos indicado para pelear, toma la determinación que él debe hacerlo. Vamos a leer Primera de Samuel 17 del 32 al 37. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. O sea, no hay sentido de que se frustren, de que sientan tristeza por aquel hombre enorme. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. O sea, David, usted no está preparado para esto. Aquel hombre ya tiene años peleando, ya él está preparado, ya él sabe, pero es que usted no, usted solo es un muchachito, usted no tiene conocimiento de guerra. Es lo que le estaba diciendo Saúl a David. Y el 34 dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y yo lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Vean cómo todo aquel entrenamiento que había recibido David, que en su momento quizá para muchos era algo normal, algo común, se vuelve una herramienta eficaz en un futuro. Y el 36 dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, que Jehová está contigo. Él sabía que él iba en el nombre del Dios Todopoderoso, y que así como él le había dado la fuerza para poder pelear contra leones y contra osos, a él no se le hacía nada extraño pelear con aquel paladín, porque ya él tenía el conocimiento de pelear con fieras feroces. Entonces él no tenía miedo. Él sabía que si él iba en el nombre del Dios de Israel, entonces él iba ya respaldado. Sus luchas por proteger a las ovejas lo entrenarían para lo que venía a futuro. En Romanos 8:28, que quiero como hacer un paralelo con lo que estamos leyendo, dice Romanos 8:28, usted ya se lo sabe: y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos preparándonos aún en lo más pequeñito, aunque muchas personas
nos quieran ocultar, nos quieran minimizar. Ya Dios tiene un plan y un propósito. Déjame decirte que todo lo que tú has hecho, que todo lo que tú has aprendido durante el taller es una herramienta que Dios te está dando para futuro. Entonces debes terminarlo con valentía, debes terminarlo siendo constante, dando lo mejor, buscando la excelencia, porque tú vas a ver cómo se van a ir abriendo esas puertas. Primera de Samuel 17, del 38 al 39. Y dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espalda sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoral y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue al filisteo. Hay herramientas que Dios nos da que muchas personas consideran que no son importantes, pero usted debe mantener su mirada en el autor y consumador de la fe, en el Dios Todopoderoso. Nunca sientas que lo que estás aprendiendo no es importante o no te va a ayudar en nada. Si en algún momento alguien te ha dicho: no continúe en esa escuela, déjame decirte, es tiempo de cerrar los oídos a esas voces que no nos están diciendo nada efectivo. Ya Dios tiene preparada esas puertas abiertas. Es importante que usted vuelva a aquella pasión de cuando usted inició. Continúe, usted va a ver cómo Dios le va a sorprender por medio de cada una de las herramientas que usted ha ido adquiriendo. En el verso 40 y 51, para avanzar más rápidamente, ahí usted luego lo lee. Verso 40 y 51 de Primera de Samuel 17 dice: Dios nos da la victoria, por ende ya no somos los mismos. Ya no somos los mismos de cuando iniciamos, aunque me gusta mucho la danza, a mí me gusta. Ya no somos aquellos que simplemente movíamos el cuerpo y usábamos un instrumento en específico. No, ahora usted ha adquirido conocimiento, ya usted no es la misma de cuando usted empezó. Por lo tanto, ya usted no solamente es una persona constante, ya usted no solamente es una persona que tiene pasión, ya no solamente es una persona que tiene conocimiento, sino que se vuelve, ahora usted debe ser una persona sagaz, ya usted tiene que ser una persona eficaz y por lo tanto tiene que ser un adorador efectivo. Cuando nosotros nos tomamos las cosas de Dios en serio, entonces Dios voltea su mirada a nosotros e inicia un proceso en el que empieza a subirnos de nivel espiritual. Ya nosotros no podemos seguir siendo los mismos de cuando nosotros empezamos. En Primera de Samuel 17, versos del 55 al 58, dice que nosotros nos volvemos piezas importantes en los planes de Dios. Podemos ver un David que inició como pastor de ovejas y de pastor de ovejas subió a ser el músico personal del rey Saúl, y luego de ser el músico personal del rey Saúl llegó a ser el guerrero más valiente del reino, aún sin tener la capacidad, aún sin tener el conocimiento debido en ese momento. Dios lo respaldó por ser simplemente un adorador genuino, un adorador constante, un adorador valiente, un adorador que no ponía excusas, que se abandonaba ciegamente en los brazos del Señor, porque él entendía quién era su Dios, él entendía quién lo estaba llamando, por lo tanto estaba siendo un adorador efectivo y por lo tanto estaba subiendo también de nivel espiritual. Tal cual como David debemos ser nosotros, ser adoradores que suben de nivel. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a ese punto entendemos que nuestra adoración tiene poder. Amén. En Primera de Samuel capítulo 18 dice
que cuando llegamos a esos niveles, ahí usted tiene que ir leyendo en su casita, apunte para que luego usted pueda leer y comprender qué es lo que yo le estoy diciendo. En el capítulo 18 vemos cómo Jonatán, el hijo del rey Saúl, empieza a amar a David y por lo tanto se vuelve un protector con él. Entonces, no solamente llegamos a ser adoradores sagaces, eficaces y efectivos, sino que Dios va a traer a aquellas personas correctas que también nos van a amar, nos van a querer, y dice que Dios nos va a poner en lugares de honra. Si usted quiere ver todo eso realizarse en su vida, entonces escriba ahí, amén. David empezó como pastor de ovejas, luego como el músico personal del rey Saúl, y dice que pasó a ser el guerrero más valiente del reino. Y en 2 de Samuel, capítulo 5, verso 12, dice, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo. Por lo tanto, llegó a ser el rey de Israel. Como su constancia, como su pasión, como su entrega lo llevó a él a estar en lugares privilegiados. ¿Quiere usted, mi amada hermana, que se le abran esas puertas? Es tiempo de que nos hagamos un autoanálisis y que digamos si realmente hemos visto esas puertas abrirse o si nos hemos mantenido estancados. Si usted con sus ojos ha visto que se le han abierto esas puertas, hermana, venga, adore a mi iglesia, o hermana, en su propia iglesia, he sentido la presencia de Dios mientras usted está danzando, entonces déjeme decirle que usted va por buen camino. Pero si usted está viviendo estancada, si usted no, para pensar y decir, no, si he subido de nivel, entonces ahí es donde usted tiene que autoanalizarse y preguntarse en qué está fallando, por qué no se están abriendo esas puertas, por qué estoy perdiendo mi pasión por la danza, qué es lo que me está pasando, que ya no soy la misma de cuando inicié, con aquella pasión, con aquellas ganas. Entonces es tiempo de hacerse un autoanálisis. A pesar de que se le agregó mayor peso a las labores diarias de David, porque recuerde que David era un pastor de ovejas, que el rey Saúl lo había mandado a llamar, entonces David tenía que dejar de cuidar sus ovejas para encargarle eso a alguien más, ir a administrarle al rey Saúl y luego volver a sus quehaceres. Entonces dice que a pesar de que se le agregó mayor peso a sus labores diarias, no dejó de hacer sus responsabilidades. Dice que él era responsable, que él era atento, era un hombre de retos y sobre todo siempre fue prudente. Entonces, algunos de los beneficios que él obtuvo fueron: Dios estaba con él, se rodeó de gente que lo quería. Las maquinaciones del enemigo no prevalecieron contra él, porque recuerde que después el rey Saúl empezó a sentir celos. Saúl mató a Mic y David a sus 10,000 cantaban, y él empezó a sentir celos, y luego dice que él empezó a sentir esas ganas de querer matar a David. Intentó atacarlo una y otra vez y no tuvo efectividad en lo que él estaba maquinando. Entonces, las maquinaciones del enemigo no van a prevalecer contra aquellos que están dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Dice que contó con gente que lo defendía y dice que llegó a adquirir la salvación para Israel. Entonces nosotros tenemos que ir en busca de esos beneficios para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestro lugar donde nosotros vivimos. Quiero dejarle esta pequeña enseñanza. Cómo el ser agradable delante de Dios nos abre puertas. Por eso es tan importante contar con el respaldo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y como nuestra vida puede cambiar cuando hay perseverancia y valentía. No podemos ser los mismos de cuando iniciamos. No podemos permanecer estancados. Si no hemos experimentado niveles mayores de gloria, debemos autoanalizarnos y preguntarnos qué estamos haciendo mal. Este héroe de la Biblia nos enseña que nuestro nivel espiritual debe ir en avance y que esto solo se consigue por medio de la genuinidad, una adoración genuina. Yo tengo que ser íntegro en todo
todo lo que yo hago, saber que yo no estoy copiando lo que está subiendo la hermana. Eso no es ser un adorador genuino. Cuando nosotros como adoradores deseamos más y más, y hay entrega, hay constancia y hay pasión, entonces dejaremos de ser aquellos adoradores comunes y seremos adoradores verdaderos, adoradores sagaces, eficaces y eficientes, que se desenvuelven en las atmósferas de lo sobrenatural de Dios. Dios quiere llevarnos a niveles mayores, con mayores pesos de gloria, pero no podemos seguir siendo los mismos conformistas. Queremos más, entonces debemos dar más. Déjame decirte, tu adoración tiene poder. Entonces yo quería compartirle este pequeño mensaje, mi amada hermana. Espero que usted ahí en su casa se autoanalice, ¿verdad? Y empiece a desear esos mayores pesos de gloria. Usted debe empezar a desear lo sobrenatural de Dios. Usted no puede estancarse, usted tiene que continuar, y eso se empieza a reflejar en los frutos que usted ha ido dando. Yo quería terminar comentándole este testimonio, ¿verdad? Yo le dije a usted, le comenté el problema que tuve con mi hijo se fue de casa. Las últimas 2 clases yo las di con el corazón partido. Solo Dios sabe cómo yo me sentía en ese momento. Sin embargo, debía estar frente a usted fuerte, debía estar frente a usted con todas las ganas, con toda la pasión, porque yo no me muevo en lo que pasa en el mundo natural, porque ya yo entendí hace mucho tiempo que Él tiene el control de mi vida, y que cuando yo me preocupo en los negocios de mi padre, entonces mi padre se preocupa en los negocios míos. Esa es la mentalidad que nosotros debemos tener para empezar a ver lo sobrenatural de Dios. Yo no puedo quedarme aplastada, yo no puedo quedarme estancada. Mi hijo se fue, qué madre soy, qué mal me siento, y empezar a abandonar el llamado de Dios, porque Dios no se mueve en medio de la autoconmiseración. Dios se mueve donde hay adoradores que creen en el Señor, tal cual lo dijo David: yo voy a pelear contra el filisteo y voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así es como nosotros debemos empezar a caminar, así es como nosotras tenemos que empezar a movernos en esa atmósfera. Mi hijo no quería nada con el Señor. Mi hijo aún no ha vuelto a casa. Mi hijo sigue viviendo con su papá. Sin embargo, hace 2 semanas me llamó y me dijo: mami, estoy sintiendo la necesidad de Dios. Quiero empezar a acompañarlos a la iglesia. Y déjeme decirle, tiene 2 domingos de acompañarnos. Y eso para mí es una victoria. Cualquiera diría: pero ¿por qué se pone feliz si su hijo no ha regresado? Yo no necesito que mi hijo regrese. Yo necesito que mi hijo regrese a los brazos de su Creador, porque mi preocupación es que mis hijos lleguen a obtener esa salvación, porque yo sé que yo voy para el cielo. El día que el Señor venga, yo voy con boleto directo para el cielo, y tal cual quiero que mis hijos también se vayan con el Señor. Entonces yo me gozo, porque cuando nos preocupamos en los negocios del Padre, el Padre se preocupa en nuestros negocios. Déjame decirte que es tiempo de que descanses en los brazos del Señor, que dejes a los pies de la cruz tus preocupaciones. ¿Por qué? Porque el Padre ya tiene control de eso. Pero Dios quiere verte avanzar, no puedes quedarte estancada. Y cuando empieces a vivir en esos niveles mayores de gloria, entonces tu ministerio va a empezar a aumentar, va a empezar a ir a niveles mayores, y esas puertas se van a abrir y vas a empezar una temporada diferente en tu adoración. Entonces termino diciéndote: tu adoración tiene poder. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, te damos gracias. Yo sé que tú te vas a glorificar, yo sé que tú ya te estás glorificando. Yo te pido que esta palabra, Señor, el poder de mi adoración, quede sembrada en el corazón de cada adoradora, y que la pueda recordar, Señor, en los momentos donde quiera abandonar, que pueda recordar esa palabra
en los momentos difíciles, durante las aflicciones, que recuerden en todo momento que su adoración tiene poder y que tú te manifiestas en lo sobrenatural del cielo, Señor, independientemente de la atmósfera. Tú te vas a glorificar y vas a traer, Señor, esos milagros sobrenaturales. Guarda a cada una de mis hermanas, Padre. Te pido que las fortalezcas, te pido que tú, Señor, las alientes, que tú les ministres en ese descanso. Cuando ellas están dormidas, que no solamente, Señor, descansen, sino que su espíritu sea ministrado, y que cuando ellas se levanten, Señor, con una mentalidad de reino, que se levanten en una atmósfera, Señor, de paz, Señor, porque eso es lo que ministra tu Espíritu Santo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias te doy por la oportunidad. Bendigo a cada una de mis hermanas y gracias te doy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo creo que fue un tiempo bien aprovechado. Que Dios me las bendiga. Las amo muchísimo. Dios me las bendiga.